Entonces, 1 de Corintios, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15. Aún no terminamos el capítulo 15. Aún falta mucho, la verdad. Nos quedamos en el versículo 23 de 58. Entonces, hay muchos versículos todavía tocando ese tema sobre las resurrecciones. Y nos quedamos en el en el versículo 23 de 1 de Corintios, capítulo 15. Okay. Entonces, si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando que en la manera que como que Cristo fue que resucitó, como una prueba que Él había resucitado, y si los cristianos no habían aceptado esa enseñanza completa, solamente creyeron la mitad de la verdad, pues obviamente todo lo que estaban haciendo en su fe era completamente en vano. Y pues comenzó Pablo a explicar ese asunto con los de Corintios y llegó al versículo 23 cuando dice, pero cada uno a su debido orden. Cada uno a su debido orden. Ahora, es muy interesante ver el hecho que dice orden. Porque en el griego es muy interesante que el griego es como, usa la palabra como un rango en el militar. Cada uno lo más importante. Entonces así lo ve Pablo, o esa es la palabra que se usa, pero aún así es muy interesante ver que hay orden, siempre tiene que haber orden en las iglesias, Dios es un Dios de orden, no está nada fuera de control. Por eso si recuerdan en el capítulo 14 de 1 de Corintios, al final dice, pero haga todo decentemente y con orden, tocando con los dones espirituales. Entonces es muy interesante que todo tiene que tener un cierto orden en la manera que Dios tiene su plan. Entonces es muy interesante ver que Pablo usa eso en esta sección también. Que Dios hace un plan en la manera de las resurrecciones. Porque ese es el gran problema que aún en el día de hoy hay mucho debate sobre las resurrecciones. Algunos llegan a decir, y es muy popular, que es una resurrección general. Así que es una resurrección general. Se refiere de que solamente todos van a resucitar en un solo tiempo. Y todos llegan a pensar que es el momento de cuando llega Cristo para la iglesia. Todos van a resucitar en ese momento. Ahora, hay otras personas que llegan a debatir que no. Obviamente no todos van a resucitar en el mismo tiempo, pero todos van a resucitar también en la mitad de la tribulación. Otros piensan que todos van a resucitar al final de la tribulación. Pero eso es muy pensamiento o un punto de vista general que todos van a resucitar al mismo tiempo, pero también hay debate entre ellos de cuándo va a ser esa resurrección. Nosotros no creemos en una resurrección general, sino que hay varios tipos de resurrecciones. Hay diferentes, no tipos, pero diferentes tiempos de resurrecciones. Ahora, la Biblia menciona mucho la primera resurrección y la segunda resurrección. Tenemos que tener cuidado con esas frases porque no se refiere en orden, sino que se refiere simplemente en dos categorías. Los que son salvos y los incrédulos. Los primeros resurrección son los salvos, la segunda resurrección son los incrédulos. Entonces, por eso hay un debate por el orden, que es así, porque primera resurrección y segunda resurrección, y muchos piensan que es un orden. Ellos primero, después estos. Pero no es así tampoco. Simplemente cuando dice la Biblia primera resurrección y segunda resurrección, se refiere a categorías. Los salvos y los incrédulos. Pero aún así, un poco de información de eso, porque el tema de la resurrección podemos embarcar mucho. Y podemos hablar varios escuelas dominicales sobre este tema. Pero obviamente no es el punto tal cual de Pablo aquí. Otra vez, el problema de Corintios simplemente fue el hecho de que los corintios no creían que iba a haber una resurrección de los santos, de los cristianos. Entonces Pablo está implicando que va a haber uno. Y lo generaliza mucho. No da detalles de esas resurrecciones. Pero si leemos y estudiamos la Biblia, pues obviamente en los otros libros de la Biblia nos explica detalles, especialmente en el Apocalipsis. Pero obviamente Pablo no da mucho detalle sobre eso en esa sección. Simplemente, más dice todo en su debido orden, hasta ahí.
Y más dice aquí, aquí, aquí y ya. No da detalles aquí, no da detalles acá, no da detalles acá. ¿Va? Entonces, eso tenemos que tener en mente. Es muy generalizada la información que Pablo nos da en esta sección. Y si nosotros queremos extender sobre resurrecciones, obviamente podemos tomar varios pues, servicios para hacerlo. Pero obviamente no es el plan de hoy. ¿Va? De hecho, si gustarían saber más sobre este tema de resurrecciones, pues obviamente también en el instituto también igual lo tocamos cuando llegan a la materia de la escatología. Ahí vemos un poco más detallado. Pero por mientras vamos a enfocarnos en el punto de Pablo aquí en de Corintios capítulo 15. Entonces vamos a continuar, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por la información que nos vas a dar en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes. Te pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, versículo 23, primero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Otra vez, hemos tocado eso la semana pasada. Cristo, las primicias. Cristo tuvo que resucitar primero para que todo lo demás, todo el plan de Dios a futuro tenía que cumplir. Así que un ejemplo que di fue que primicias, hablando de planta, cuando la primera verdura o fruta, como lo quieren ver, el primer fruta o verdura que llega a ser ya maduro, obviamente indica que ya van a salir los demás frutos y verduras maduros. Ya van a salir. Ya van a estar listos. Entonces va a pasar. Básicamente lo que viene a ser el efecto va a pasar. Entonces Cristo, siendo las primicias de resurrecciones, el hecho de que Él resucitó primero, ya nos indica de que, ok, su plan ya está en efecto. Su plan ya va a pasar. Los demás resurrecciones van a pasar. Pero nada de eso hubiera sido posible si Cristo no hubiera resucitado. Por eso Pablo sigue hablando sobre eso. Si Cristo no ha resucitado, pues todo lo que hacemos es completamente en vano. Pablo sigue diciendo esos mismos argumentos durante el capítulo 15. Pero Cristo tuvo que resucitar primero para que todos los demás podían ser afectados, para que todo lo demás podía pasar. Por eso el primero, dice Pablo, que primicias, luego son los que de Cristo en su venida. En su venida. Ahora, hay ciertos comentaristas que llegan a pensar sobre su venida, porque, otra vez, hay diferentes ideas o posturas de lo que va a pasar en el futuro, de las cosas futuras, en la escatología. Algunos piensan que Cristo va a venir antes de la tribulación. Unos que Cristo va a venir en medio de la tribulación y otros piensan que va a venir después de la tribulación. Entonces, esas son las diferentes posturas que la gente llega a empezar a escuchar cuando dicen su venida. Y es muy interesante porque el Antiguo Testamento obviamente habla claramente que va a venir Cristo, va a venir el Mesías. Por eso la gente llega a confundirse que en el Antiguo Testamento habla de su venida, en el Nuevo Testamento habla de su venida. Una cosa segura, va a venir. Pero entre esa palabra venida, obviamente sabemos que se divide en dos partes. La primera parte es cuando no toca tierra, por así ponerlo. ¿Va? Porque dice en 1 Tesalonicenses que va a llegar en el cielo, va a sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después seguiremos nosotros y seremos transformados. Entonces esa es podemos decir, la primera parte de su segunda venida. Hasta eso es confuso, ¿no? Pero es el punto que Cristo llega y no toca tierra. La segunda venida, lo que se está refiriendo en el Antiguo Testamento, es cuando llega literalmente y toca tierra. Y ya comienza a reinar. Ya comienza a reinar. De hecho, si vamos a Jeremías, capítulo 31, rápidamente. 31.
Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31. Y vamos a leer los versículos al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Por estas palabras que comenzamos a ver, hay confusión de cuando viene Cristo. Fíjate lo que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que toman su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con ellos en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esa es la promesa que Dios hace con Israel en el milenio. Pero la gente se llega a confundir con la palabra nuevo pacto. Porque piensan que el nuevo pacto es el pacto que Dios hizo con la iglesia. Pero la iglesia, el pacto que Dios hizo con la iglesia, aunque no fue nuevo realmente, porque ya fue predicho en el Antiguo Testamento. Más que obviamente fue un misterio. Pero aún así, por eso la gente se llega a confundir que el nuevo pacto se refiere a la iglesia. Y por eso dicen, no, que es una resurrección general. Porque dice, si vieron el versículo 33, dice, y yo les daré un nuevo mente. Y yo seré Dios, yo seré su Dios, y ellos me conocerán. Diciendo que ya no va a haber pecado. Entonces por eso muchos piensan que es una revelación muy general. Y decir nuevo pacto, pues se confunde, pues ¿cuándo va a pasar esa resurrección? Y por eso hay mucho debate. Pero es porque no están viendo detalles. No están viendo detalles en las palabras, en el contexto de las cosas. Por ejemplo, otra vez, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está en dos partes, cuando no toca tierra y cuando toca tierra. De hecho, Pablo da un poco más de eso. En el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque sí, porque está hablando de los muertos en Cristo van a resucitar. Cuando venga Cristo, al cielo, cuando toca tierra. Y pues obviamente al decir eso, pues ¿y nosotros qué? ¿No? Los que estamos vivos. Por eso Pablo explica, déjame decir un misterio. No todos vamos a morir, pero los que vivimos vamos a ser transformados. Y hay mucho debate sobre el cuerpo glorioso que el creyente va a tener cuando llegue a Cristo. No se da mucho detalle sobre eso, simplemente que vamos a ser transformados y el pecado ya no va a dominar nuestras vidas. Es todo lo que básicamente llega a decir. ¿Cómo es el cuerpo? Nadie sabemos realmente. Solamente que es un cuerpo glorificado y el pecado ya jamás va a reinar. Y hay muchas especulaciones de cómo va a ser el cuerpo. Unos dicen que va a ser en la flor de la edad. Que va a ser el momento de tu flor de tu edad, ya que cada persona es diferente. Dicen que y lo dicen porque Cristo murió a la flor de su edad. Y cuando resucitó, pues, porque era como en los 33 años. Entonces fue por eso que algunos especulan que eso va a ser así. Diría que, entonces, en mi caso, yo siento que mi flor de edad fue a los 19 años. Y espero y tengo esperanza que va a ser que tenga el cuerpo que tenía a los 19 años. Esa es la esperanza. Pero aún así nadie sabe, porque algunos llegan a decir, no, es un cuerpo completamente diferente. Ya no va a ser como lo tenemos, va a ser un cuerpo diferente. Y toma el hecho de que, por eso algunas personas dicen que no vamos a reconocernos cuando estamos en el cielo. Entonces hay mucho debate, mucha especulación afuera. Y yo creo que por eso Pablo no dice detalles, o Dios no le dio los detalles de cómo es el cuerpo, porque obviamente va a haber mucho debate de todo y muchos no van a creer, va a haber más confusión en el evangelio de que realmente ya estamos. Por eso dice Pablo, no, solamente va a haber una excepción
va a haber un cuerpo transformado, ¿no? Y hasta ahí los dejó, donde el pecado ya jamás nos va a reinar en nuestras vidas, y hasta ahí. Acéptalo, así va a ser nomás. Espérense cuando llegue ese día. Es la esperanza que tenemos. Muy interesante que ya no nos da más detalles en la Biblia. Simplemente es aceptarlo así, tal cual, punto. Y si no aceptas la verdad, pues realmente no estás salvo. Y todo lo que estás haciendo, si estás actuando como cristiano, pues estará en vano. Acéptalo. Así nomás. No hay que debatirnos y separarnos de las divisiones en cómo debe de ser el cuerpo cuando venga Cristo. Okay. Entonces, obviamente, dice los que son de Cristo en su venida. Entonces, ahí está la primera. ¿Okay? Los que son muertos en Cristo. ¿Okay? Los cristianos que murieron durante la etapa de la iglesia, ellos cuando venga van a resucitar. Y después, muy interesante porque el versículo 24 explica otra cosa. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Okay? Ahora, las personas que llegan a pensar, los amenianistas, no sé si lo dije bien, los que creen que Cristo va a venir en la mitad, o atribulacionistas, los que piensan que Dios va a llegar a la mitad de la tribulación, toman este versículo como apoyo. ¿Okay? Porque obviamente dice Cristo primero, luego los que de Cristo y luego en el fin. ¿Okay? Cuando Dios ponga todo debajo de los pies de Cristo. O sea, hablando del milenio. ¿Okay? Entonces, si ven, no está explicando Pablo un tiempo específico. Porque ¿cuánto tiempo pasó desde que murió nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy? Han pasado muchos años. Y aún no ha pasado la segunda venida de Cristo. Cuando llega al cielo. Cuando no toca tierra. No ha pasado aún. Entonces no hay un lapso de tiempo, no hay un tiempo específico de la resurrección y hasta la segunda venida en el cielo. Y después va a pasar otra resurrección. Antes del milenio. Porque cuando estés todos sujetados bajo los pies de Cristo. Entonces no hay un lapso específico de cuánto tiempo va a pasar entre esas resurrecciones. Por eso hay gentes que piensan que va a ser una resurrección general y toman eso como apoyo. Los que dicen que Cristo va a venir en la mitad de la tribulación usan eso como apoyo porque dicen que va a pasar el mismo tiempo que los santos en Cristo y esta otra resurrección. Entonces por eso hay mucha confusión, porque Pablo obviamente no especifica tiempo que va a pasar. Pero obviamente tiene que pasar un lapso de tiempo porque leímos en el Nuevo Pacto, ¿okay? En el Nuevo Pacto que acabamos de leer en Jeremías, dice que cuando llega a cumplir ese nuevo pacto con Israel, es cuando va a tener sus cuerpos glorificados, con nueva mente, un nuevo corazón. Y es cuando los israelitas van a entrar al milenio. Entonces, en esa segunda, en el versículo 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo demonio, toda autoridad y potencia. Se está refiriendo, ¿okay?, a los santos del Antiguo Testamento. ¿Okay? Los santos del Antiguo Testamento. Cuando ya llega el punto, ¿okay?, cuando ya llega el punto de que va a comenzar el reino milenial, cuando Dios llega a juzgar a todas las naciones, es ahí cuando los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados. Es ahí cuando van a ser resucitados. Ahora, algunos piensan que los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados al mismo tiempo cuando la iglesia sea arrebatada. Obviamente, yo no tengo esa postura. Yo no tengo postura, yo no creo, porque lo que acabamos de leer en Jeremías 31. Hasta Jeremías 31, porque ese pacto es con Israel. Fíjense, vamos a ir a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Obviamente el capítulo 12 del libro de Daniel habla sobre la escatología, las cosas del futuro que van a pasar. ¿Okay? Si ponen atención al versículo 1, habla de la tribulación. ¿Va?
habla de la tribulación. Después de la tribulación, sigue el versículo 2, fíjate lo que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Entonces, cuando los israelitas serán resucitados, es cuando van a tener ese nuevo mente, ese nuevo corazón. Y va a pasar, como dice Jeremías 31, cuando comience el milenio. Y como es pacto de Israel, pues obviamente es ahí cuando los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Porque fue pacto con Israel. Fue pacto del Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, al ver esto, los santos del Antiguo Testamento no van a resucitar junto con la iglesia. Porque la iglesia es otro grupo. Mientras que Israel fue otro grupo. Por lo tanto, otra vez, cuando comience el milenio es cuando los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Y ahí es 2. Hay otro tercer grupo que va a resucitar igual. Son los santos de la tribulación. O sea, las personas que llegaron a recibir a Cristo durante los 7 años de tribulación. Para muchos, yo recuerdo cuando era niño, cuando evangelizamos, pues muchas personas van al infierno, ya no va a haber chance, ya no va a haber oportunidad. Y sí, ya no va a haber oportunidad para ser parte de la iglesia. Pero aún así, durante la tribulación, porque por mucho tiempo yo pensaba que durante los 7 años de tribulación nadie iba a ser salvo. Por mucho tiempo así lo pensé. Porque lo que decíamos cuando evangelizábamos, ya no van a tener oportunidad. Pero al estudiar la palabra de Dios, podemos ver claramente que hay personas que sí van a recibir a Cristo en sus corazones. Uno de ellos va a ser los 144,000 que están sellados. Ellos van a creer en Dios. Pero va a haber otras personas durante esos 7 años. Se dice que va a haber más creyentes o más personas que aceptan a Cristo durante esos 7 años que la iglesia. Se dice. Entonces, va a haber personas durante los 7 años de tribulación que van a aceptar a Cristo. Y ellos van a morir por el Señor, van a ser mártires, pero no van a resucitar en ese momento. Sino que van a resucitar también al final de la tribulación. De hecho, en el Apocalipsis, cuando habla sobre esa resurrección, el apóstol Juan llega a mencionar lo que vio. Dice que había personas que clamaban a Jehová diciéndoles: ¿y cuándo, Señor, nos va a vengar? ¿Cuándo vas a mostrar tu justicia sobre los incrédulos? Y Dios dice: espérense un poco tiempo. Falta poquito. Y es ahí al final de la oración que van a ser resucitados, porque es cuando Dios va a mostrar su justicia a las naciones, a los gentiles. Naciones de los gentiles. Entonces ese es el tercer grupo. Ese tercer grupo es cuando ya... Entonces los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación van a ser resucitados al final de la tribulación, antes de llegar al milenio. Y es algo muy interesante porque no sabemos, hay mucho debate sobre eso también. Porque, ¿quiénes van a resucitar primero? ¿Los santos del Antiguo Testamento o los santos de la tribulación? La Biblia obviamente no nos dice ese detalle. No dice, los santos del Antiguo Testamento primero, después los santos de la tribulación. No nos dice. Unos piensan que los santos del Antiguo Testamento, después los de la tribulación. Otros dicen no, los de la tribulación primero, después los santos del Antiguo Testamento. Otros dicen no, al mismo tiempo. La Biblia no es específico. Pero sabemos que va a pasar en esa sección de los juicios de las naciones hasta el milenio. Y la Biblia tampoco nos explica el lapso de cuánto va a tomar ese juicio. Entonces no sabemos realmente el tiempo específico, pero la Biblia siempre nos asegura que es lo que va a pasar. Otra vez, Pablo nos dice tiempos específicos en el orden de las lecciones.
de Cristo a los santos en Cristo, no dice. Pero diga, primero Cristo, los santos en Él. Después, luego el fin, resucitar este grupo. Hasta ahí, no dice tiempos específicos. Entonces no podemos estar debatiendo mucho sobre los tiempos. No podemos estar debatiendo mucho sobre los tiempos, mucho menos pelearnos de los tiempos. Porque no fue el propósito, simplemente nos asegura el plan, la esperanza que vamos a tener. Tanto la iglesia, que un día Cristo va a venir por nosotros, y la esperanza que Dios le dio a Israel, que les va a dar un nuevo pacto. Eso fue la importancia. Por eso Pablo y los demás escritores de la Biblia no nos dan ciertos tiempos específicos a ciertos casos. No se preocupen de cuánto tiempo va a pasar de uno al otro. Simplemente va a pasar. Después sigue diciendo, el versículo 25, porque es preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí llega la otra sección. ¿Okay? Después la muerte. Porque fíjense, porque al decir hecho, dice, y el postrer enemigo que será destruido. O sea, cuando dice, porque es preciso que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, si vemos este versículo, dice, hasta que todos los enemigos estén debajo de sus pies. Satanás, en la final de la tribulación, va a ser atado, ¿se dice atado? Va a ser atado por 1000 años. Y cuando pasa esos 1000 años, va a regresar a confundir a la gente. Entonces, todos los enemigos no están sujetados a los pies de Cristo todavía. Por eso dice, es importante que pase, que todos estén sujetos a sus pies. Implicando un tiempo diciéndonos que después del milenio, básicamente lo que viene diciendo Pablo, después del milenio va a haber otra resurrección. Por eso dice el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y es muy interesante esos detalles. Porque aún aparecer con estos versículos que la muerte aún sigue de existencia durante el milenio. Entonces, porque las personas que pasaron de la tribulación al milenio aún no tienen un cuerpo eterno, por así decirlo. Todavía están muriendo. Hay mucho debate sobre esos tipos de cosas. Y hay debate diciendo que los que están en el milenio, cuando mueren, automáticamente serán transformados. Serían transformados. Otros piensan que no, van a estar dormidos hasta el final. Hasta el final del milenio. ¿Por qué? La Biblia no nos dice por qué. Otra vez, solo podemos especular y no podemos basarnos de especulación. Ahora, mi postura personal, lo que yo llego a pensar, mi especulación, no van a pasar esa doctrina que así es, no. Es mi especulación, que la razón por la cual esto va a pasar de esta manera es porque así tampoco Satanás podría confundir a las personas que ya han muerto. Por eso mueren así como están y tienen que esperar hasta que todos estén sujetados a Cristo, a Dios. Entonces los que están durante el milenio y mueren van a quedar dormidos hasta el final del milenio. Después obviamente Satanás va a resucitar. Satanás va a confundir a la gente. Y obviamente cuando llega a ser juzgados todas esas personas es cuando ya todos los incrédulos de todo el tiempo van a ser resucitados en ese momento. Porque durante la resurrección de los santos de la iglesia, los muertos aún duermen. Los incrédulos aún duermen. Durante la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los tribulación, los incrédulos siguen muertos. Los que están en el milenio, las personas que mueren teniendo fe en Cristo todavía, no engañados por Satanás, van a resucitar al final, pero aún así los incrédulos siguen muertos. Ya al final de todo, cuando llega a ser el gran trono blanco, que es el juicio final,
es cuando ya todos los muertos incrédulos van a resucitar. Y Dios va a juzgarles conforme a lo que había hecho. Es muy interesante porque dice la Biblia que había hecho, no habían hecho, sino había hecho. Refiriéndose que por el rechazo de Cristo es que van a ser juzgados. Y van a ser lanzados. Es cuando dice que todo el mal los va a entregar, todo el infierno, el Hades, los va a entregar y van a estar echados al lago de fuego. Entonces, y van a estar resucitar con un cuerpo. Es lo interesante, que van a resucitar con un cuerpo. Ahora, ¿cómo va a ser el cuerpo de los incrédulos? Obviamente tampoco no sabemos. La Biblia no nos dice claramente cómo va a ser sus cuerpos. Pero va a ser un cuerpo donde van a sufrir por la eternidad. Donde van a sufrir por la eternidad. Entonces, por eso es la importancia de las resurrecciones. Por eso, del cuerpo. Es muy interesante porque recuerdan, los griegos en los tiempos de Pablo, los griegos obviamente tenían en prioridad lo espiritual y menospreciaban o no tomaban valor de lo material que viene siendo el cuerpo. Pero Pablo, hablar de las resurrecciones, muestra la importancia del cuerpo físico. Porque van a resucitar. Tanto los creyentes como los incrédulos van a resucitar con cuerpos. Entonces el cuerpo es importante. Si no fuera así, pues Dios lo hubiera sacado de su plan. Pero los va a resucitar. Otros para estar viviendo por la eternidad con Dios y otros para sufrir por la eternidad. Entonces por eso Dios muestra a Pablo, le enseña todo este orden de resurrecciones porque van a pasar. Porque primero fue Cristo, después los santos de la iglesia. Después dice, luego al fin, cuando entrega todo a Cristo durante el milenio, es cuando va a resucitar estos dos grupos de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Después, cuando todo esté sujetado completamente, porque Satanás aún no está sujetado a Cristo en esos momentos, durante el milenio, es cuando llega otro grupo de resurrección. Otros para gloria y otros para vergüenza. Entonces nosotros creemos que hay cinco resurrecciones. Los santos de la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, los santos del milenio y al final los incrédulos. Esos son los 5 tipos de resurrecciones que la Biblia nos menciona. Y Pablo nos da el orden de estas cosas. Muy interesante que no dice específicamente, solamente da detalles y sabemos con esos detalles durante el milenio que sabemos que así este es el orden que van a pasar. Primero Cristo cuando Él resucitó, después cuando llega a su primera parte de su segunda venida al cielo, es los santos de la iglesia. Pasa 7 años de la tribulación y al final los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación resucitan. Después pasa el milenio y al final del milenio resucitan los santos del milenio y después los incrédulos. Conforme los detalles que nos dan estos versículos, sabemos el orden que van a pasar estas resurrecciones. Pues Pablo dice al principio del versículo, pero cada uno a su debido orden. Entonces ese es el plan de las resurrecciones que Dios ha planeado desde el principio. Entonces Dios ya tenía esto planeado. Pero es hasta aquí que nos da el orden de las resurrecciones. Y yo creo que fue importante Pablo mencionar eso a los corintios por el problema que ellos tenían. Ahora, lo que yo les di, hermano, es algo es general realmente. La enseñanza de lo que les di sobre las resurrecciones es muy general. Hay mucho más detalles sobre estas cosas, pero obviamente eso es para otro tema de la escuela dominical. Entonces aquí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a continuar con el versículo 27 y 28 la próxima semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por la enseñanza que nos has dado sobre las lecciones y el orden que van a llevar a cabo. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder recordar eso, porque muchas veces al estudiar tu palabra se nos olvida esos tipos de detalles. Pero te pido, Dios, que siempre nos estés recordando las enseñanzas que nos das.
Te pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén.